Regresamos en el cubrimiento especial de Noticias Caracol desde la Santa Sede, cuando hoy, Margarita, como lo hemos contado a lo largo de esta mañana, estamos en el segundo día de votación. Ya surtió trámite, las dos votaciones ya surtieron trámite, las dos votaciones de los cardenales en la Capilla Sixtina, en el cónclave, en el turno y el horario de la mañana. Sí, señor, pasadas, o no, mejor, faltando 10 minutos para las 12 del mediodía, hora local, salió la fumata negra, Sí. Lo cual es un indicativo de que las dos rondas de votaciones de la mañana no lograron un acuerdo, que todavía no se alcanza una mayoría de 89 votos, que son los necesarios para elegir al nuevo Papa. Así que en este momento nos encontramos en la pausa del mediodía. Los cardenales, cuando termina la primera ronda, vuelven a la residencia de Santa Marta. Ahí toman el almuerzo, ahí se toman un descanso, una pausa, y está previsto que cerca o un poco antes de las 4 de la tarde vuelven a abordar los buses que los llevan de vuelta a la Capilla Sixtina y se repite el proceso. Ahora, estamos ya entrando en una fase que es importante porque los comparativos con los dos últimos cónclaves nos muestran que la elección del Papa se produjo en la jornada de la tarde. Así que si se siguen más o menos los patrones históricos, podría haber Papa a media tarde o al final de la jornada. Aunque nada está escrito, Margarita y televidentes, esos son los cálculos que hacen los expertos, que a juzgar por lo ocurrido tanto en el cónclave que escogió a el Papa Francisco y a Benedicto XVI, ocurrió eso, fue al segundo día. La imagen que ustedes veían hace instantes era de esa fumata negra, la que hubo en la mañana, porque en la primera votación, que no hubo elección, no hubo fumata negra. Solamente al término de la segunda es que salió el humo negro por la chimenea que está sobre el techo de la Capilla Sixtina, como ustedes lo ven a continuación. Pero hablemos de las dos fumatas negras que ha habido, la de ayer y la de hoy, aquí en la Santa Sede. Casi 18 horas después de que empezara el cónclave de cardenales, esta fue la señal que indicó al mundo que todavía no hay una decisión sobre quién será el sucesor de Pedro después de 3 votaciones. Ocurrió exactamente a las 4:51 de la mañana, hora Colombia, 11:51 hora de Roma. El mundo ha estado en vilo desde que el arzobispo Diego Ravelli, maestro de las celebraciones pontificias, pronunció las emblemáticas palabras "todos fuera". Extra homines. Las puertas de la Capilla Sixtina se cerraron hacia las 10:45 de la mañana, hora Colombia. Los 133 cardenales quedaron aislados del mundo, sin acceso a internet, sin teléfonos, sin televisión ni prensa, hasta que haya humo blanco y se pongan de acuerdo sobre un nuevo pontífice. Aloisio Joseph Cardinali Rueda Aparicio, Spondeo Boveo Agiuro. Antes del cierre de las puertas, cada uno de los cardenales juró guardar secreto sobre el proceso, pero además asumir fielmente el papel del Papa en caso de ser electos por disposición divina. La primera votación duró mucho más de lo previsto, al parecer no solo por la presencia de un mayor número de cardenales, sino también por la predicación del cardenal Raniero Cantalamessa, que habría durado mucho más de lo previsto. Fueron más de 3 horas hasta que al final la vieja chimenea anunció que, como estaba previsto en ese primer escrutinio, no hubo consenso mayoritario. Después de esto hubo descanso y hoy en la jornada matutina en el Vaticano tampoco se alcanzaron las votaciones necesarias. Las elecciones de Benedicto XVI y de Francisco tomaron 2 días, pero la mayoría de los cardenales, antes de ingresar, estimaron que en esta oportunidad durará máximo 3 o 5 días. Se necesita una mayoría de 2/3, es decir, 89 votos para que sea elegido el nuevo pontífice, el número 267 de la Iglesia Católica. Francisco designó al 80% de los cardenales que están participando en este cónclave, considerado el más internacional de la historia, pues hay representación de por lo menos 70 países. Sí, es que ese factor que menciona Eduardo en la nota anterior es clave, y es que estamos hablando de un cónclave en el que hay el mayor número de cardenales que se conozca, 133 de 71 países. Eso, por supuesto, pues genera que haya estas dificultades, pero a juzgar por lo que pasó esta mañana, Margarita y televidentes, fue relativamente rápido.
el trámite de las Sí. dos votaciones que hubo en la jornada de la mañana. Sí, y bueno, sabemos que este proceso genera muchísimo entusiasmo entre los fieles. No, Se pues calcula que anoche había 50.000 fieles esperando esa primera fumata y hoy se calcula, según cifras proporcionadas por el propio Vaticano, que 15.000 personas Estuvieron esta estaban mañana. en la plaza de San Pedro esperando esa fumata. Y seguramente para la jornada de la tarde de la que ya hablaremos, Margarita y televidentes, Habrá pues más. claro, habrá Habrá mucho más. Sabe también que llama la atención que en las terrazas aledañas, lo mostrábamos, siempre que hay inminencia de fumata, se llenan las terrazas de personas en los edificios vecinos, tanto a la Basílica de San Pedro que ven a nuestras espaldas, como también en la zona de la Plaza de San Pedro. Son en este momento las 7 de la mañana, 30 minutos en Colombia, 2:30 de la tarde aquí en la Santa Sede. Ven a ustedes a nuestros dos compañeros en esta cobertura especial, Diego Borbolla y Marinelis Tremamuno, que nos van a contar sobre esos fieles de los que tanto habla Margarita, porque es la voz de los que llegan aquí a la Santa Sede a estar pendientes de la elección. Vamos a arrancar con Diego Borbolla. Diego, muy buenas tardes. ¿Qué pasa a esta hora? ¿Qué dicen los fieles allí en la Plaza de San Pedro? Juan Roberto, Margarita, es un gusto saludarles desde la Plaza de San Pedro, donde ya se registran altas temperaturas, nuevamente el intenso rayo de sol, pero eso no inhibe las emociones exactamente de los fieles que siguen llegando, feligreses de todas las latitudes, para tratar de obtener un mejor lugar para la siguiente fumata que se espera para esta tarde y compartir ese momento histórico con el mundo, anhelando que sea humo blanco del que salga el próximo Spofice. Les comento también cómo estamos ahora configurados, organizados los medios de comunicación en esta Plaza de San Pedro. Ustedes recordarán que estábamos en la parte central de donde converge precisamente esta vía de la conciliación, pero fuimos ya replegados, tuvieron que extender, como le llamamos en algunos países latinoamericanos, el corral de los medios de comunicación, esta zona acordonada. Ya crearon otro, los elementos de la policía que están aquí dispuestos, y nos dijeron que quienes no nos ajustáramos a este perímetro ya no podíamos estar en esta zona. Esto ha generado pues también un poco de aprietos para todos los compañeros que estamos aquí, porque tuvimos que reubicar nuestro equipo y prácticamente pues ya no cabemos. Y es que ya cifras oficiales por parte de la Oficina de Prensa de la Santa Sede dan cuenta de que somos unos 6,000 periodistas acreditados de todo el mundo, de 90 países. Esto da la dimensión también de que los ojos están puestos en la parte superior de la Capilla Sixtina, ojos de todo el mundo atentos a qué va a suceder en las próximas horas. Por supuesto, feligreses que hemos observado tanto de Colombia, de México, de Venezuela, de Ecuador, y hemos platicado con ellos y están muy interesados en saber qué pasará con el principal jerarca de la Iglesia Católica, jefe de Estado del Vaticano, porque también incide en sus países la determinación que se tome. Recordemos que la Iglesia Católica pues tiene presencia en muchos países latinoamericanos y de alguna manera también influye esto en la difusión de la fe y el Evangelio, que ahora asume grandes retos en materia de tecnología y acercamiento a las nuevas generaciones que están muy conectados con las redes sociales y las plataformas digitales. Desde aquí seguimos atentos, compañeros. Gracias, Diego. Y vamos a otro punto de la Plaza de San Pedro con Marinelis Tremamuno. Marinelis, ¿cómo están las cosas por allá y cómo está el ánimo de los fieles? Y ella está en el corral del que mencionaba Diego. Así es, hoy confirmo, las fuerzas de seguridad han estado bastante hostiles con los periodistas, se nos han limitado muchísimo el trabajo, algo que tradicionalmente yo no había visto en la Plaza San Pedro, y esto es parte del operativo de seguridad que habíamos anunciado ayer, que hoy se ha intensificado. He podido conversar con algunos fieles y hay comentarios muy contrastantes. Algunos apuestan a una continuidad del Papa Francisco, una continuidad en esas reformas que llevó adelante durante su pontificado. Otros, en cambio, comentan que a lo mejor apuestan por al cardenal de Estados Unidos, o, por ejemplo, incluso han hablado de África, quisieran un cambio radical en la historia de la Iglesia Católica. Creo que están bastante divididas las opiniones. A lo mejor eso es lo que está sucediendo en este momento dentro de la Capilla Sixtina, y por eso no hemos tenido todavía esa fumata blanca. Sin embargo, entre los colegas italianos se habla mucho de estas declaraciones que dio
el cardenal Giovanni Battista Re esta mañana desde el santuario de la Virgen del Socorro, que está en Pompey, en donde afirmó que probablemente cuando él regrese a Roma, él se espera que ya tengamos una fumata blanca y que seguramente será el pontífice que necesita la Iglesia y el mundo. El pontífice que necesita la Iglesia y el mundo, Marinelis, allí en el Corral, y ella tiene razón, las medidas se han extremado de seguridad, no solo en la Plaza de San Pedro, sino en sus alrededores, Margarita, en lo que llaman los extramuros del Vaticano, hay más presencia de policía y de organismos de seguridad, es apenas lógico frente a la expectativa y la atención que genera, porque ha llegado mucha más gente, y llama la atención el dato que daba también Diego, de que ya son 6.000 los periodistas que han llegado aquí al Vaticano de más de 90 países a cubrir este cónclave. Sí, Juan Roberto, y entonces no solo periodistas, sino fieles, muchos de ellos también religiosos, miembros de congregaciones religiosas, que vienen como parte del jubileo y ahora les ha sorprendido su calendario de vacaciones. Imagínense la coincidencia. Claro, entonces están felices de poder ser testigos excepcionales de este momento de la Iglesia. Esto es lo que dicen algunos de los fieles que están hoy en la Plaza de San Pedro esperando la buena nueva. Algunos con rosarios en mano y otros en medio de oraciones y cantos. Así han esperado los fieles en la Plaza de San Pedro en las primeras horas del cónclave. Según el medio oficial del Vaticano, unas 15.000 personas estuvieron presentes hoy a las 11:51 de la mañana, hora de Roma, cuando por segunda vez el humo negro salió de la chimenea instalada en la Capilla Sixtina. Bueno, pues era algo que era probable, pero pues estamos aquí esperando el humo blanco, entonces pues vamos a esperar hasta que salga el humo blanco. Hay un poquito de decepción, pero era previsible. Es apenas el segundo día. Desde turistas curiosos hasta católicos devotos, miles siguen llegando a la Santa Sede desde la tarde del miércoles, cuando la espera se prolongó hasta la noche en la primera votación de los 133 cardenales que tienen la titánica labor de elegir al sucesor del Papa Francisco. Quienes vieron la primera fumata negra expresaron su deseo de que la elección tarde poco. Esperamos desde cuarto para las 7, llegamos acá para esperar la fumata. Pensábamos que llegaría un poco antes, así que esperamos con ansiedad y con gran expectativa en nuestros corazones. Dado el retraso, pensamos que sería el humo blanco, dado el retraso, pero se preveía que no llegaría en la primera votación, así que depositamos nuestras esperanzas en el segundo día. Para mí esto significa todo. Soy católica apostólica romana y para mí estar acá eligiendo al sucesor de Pedro, ¿no? O sea, bueno, formando parte de la elección de la sucesión de Pedro significa un montón. Pensar que esto sucedió cuando estaba Jesús y que yo pueda formar parte hoy en día, 2025, es muy importante y por eso es que quise estar acá. Expectativa y fe que mantienen aquellos que llegan al Vaticano con la esperanza de presenciar la elección del nuevo Papa. 7:38 minutos de la mañana en Colombia, a las 2 de la tarde 38 minutos en Ciudad del Vaticano, la voz de los fieles. Pero la voz de los expertos, Margarita y televidentes, está surgiendo esta mañana otro nombre en medio de ese ramillete del que tanto hemos hablado de papables. El señor se llama Pablo Virgilio David, es cardenal de Filipinas. Hablemos un poco de él, Margarita. Es el obispo de Caloocan y es considerado pues una persona que podría también aglutinar las condiciones que encaminan el deseo de que el Papa pudiese ser del continente asiático, porque como sabemos ese es uno de los territorios en donde la Iglesia encuentra gran potencial para el crecimiento no solo de las vocaciones sacerdotales, sino también de los propios fieles, y en este momento eso ha venido en descenso. Es curioso que haya dos candidatos de un mismo país, en este caso de Filipinas, se suma al favoritismo que tiene Luis Antonio Tagle, y se piensa que de alguna manera los ojos de la Iglesia también podrían posarse esta vez en el continente asiático. Sí, señora, así juró ayer
cuando empezaba el cónclave, Margarita y televidentes, este monseñor, este cardenal, que además ha sido un férreo defensor de los homosexuales en Filipinas, donde son perseguidos, incluso lo fueron por el régimen de Duterte, hoy enjuiciado por la Corte Penal Internacional. Él dice que nadie debe juzgar a las personas homosexuales y dice: todos somos hijos de Dios. Es un hombre muy interesante, Margarita, porque además se ha dedicado a defender a las personas presas en su país. Recuerde que allá ese dictador Duterte estableció la pena de muerte, por ejemplo, para los narcotraficantes, entre otros. Es un hombre interesante y ha empezado a sonar entre los que se dedican a hacer vaticanología aquí en la Santa Sede. Promotor de una iglesia misionera y evangelizadora, y en ese sentido, pues, discípulo de los cambios que promovió el Papa Francisco en ese momento. También se hizo notable porque le respondió a Donald Trump cuando apareció vestido de papa, y entonces le contestó en su cuenta de Facebook. Ya les hemos contado que hay algunos cardenales que son activísimos en redes sociales, pues él, fiel a su edad, tiene 64, es decir, es relativamente joven, contestó de inmediato en Facebook diciéndole que no es chistoso, señor Trump. También, mire, entre los vaticanólogos que tuvieron acceso a algunos de los cardenales aquí en el Vaticano, Margarita, le fue muy bien en las congregaciones. Califican de brillante la intervención que hizo en una de esas congregaciones generales. Teresita, Nicolás, un hombre interesante, un hombre de la periferia, asiático, no tan chaucero, excúsenme la expresión, como Tagle, que es el otro filipino, el otro cardenal filipino, moderado en ciertas cosas, pero muy radical en muchas de sus posturas. Sí, Juan Roberto, y otro papel importante es que es el presidente de la Conferencia de Obispos allá en Filipinas. Incluso ha tenido un trabajo muy interesante para evitar las drogas en los jóvenes, y sobre todo recientemente en el sínodo del año 2024, donde se hicieron algunos cambios de la iglesia, pues fue precisamente la voz más activa del continente asiático. Pero como él también, Teresita, hay otros candidatos que suenan con mucha fuerza, como es el caso de Pietzavala, quien tiene un trabajo muy riguroso y muy fuerte en Medio Oriente. Vemos en Francia que empieza a tomar fuerza la candidatura de Jean-Marc Abelin, quien ha tenido un trabajo muy interesante con los migrantes. En África, otro nombre de los papables que suena es Fridolin Ambongo, quien incluso ha trabajado muy seriamente con temas de migración. Y tal vez otro de los nombres que se suman a este listado de outsider al interior del cónclave es Prevost, Robert Prevost, quien es el prefecto para la Congregación de los Obispos, que tiene, Juan Roberto, un trabajo muy interesante a lo largo de estos años, desde que lo designó Francisco, que fue, por ejemplo, la designación y el nombramiento de todos los obispos del mundo. Así que son nombres nuevos que tienen mucho peso al interior de la Curia Romana y que se suman al abanico de candidatos que tenemos para este conclave. Teresita, si bien es pura especulación, los que saben son los que están planteando estos nombres, Teresita, y ahí hay algo interesante, independientemente, porque es que no sabemos qué pueda pasar, independientemente de eso, Teresita, es muy interesante ver estos nombres de cardenales que no hayan aparecido en la baraja y que aparecen. Ya la elección dirá si se acierta o no en esos cálculos. Efectivamente, Juan Roberto, y yo creo que estos nombres que han ido apareciendo, digámoslo a último momento, tiene mucho que ver con esa iglesia dividida y el hecho de que había ya unos cardenales que se daba por descontado, como el cardenal Parolin, que tenían cerca de 50 votos y resulta que no han logrado poner de acuerdo a los demás cardenales, y entonces surge ese tercero en discordia que a lo mejor puede dar una sorpresa y termina uniendo, servir, valga la redundancia, pontífice quiere decir puente, servir de puente para los diferentes facciones que estamos viendo en el cónclave, y son personas que vienen de la periferia a ellos, que tratan temas como la migración, que son supremamente importantes para estos candidatos que mencionaba Nicolás, y ahí me quedo con los dos primeros que él nombró, Abelin de Marsella, que además nació en Argelia, que es África, y ha estado muy metido en temas de África, pero también de Europa, y con Pietzavala, que lo único es que es tal vez muy joven en este momento para ser papa. Lo mismo que que ustedes mencionan, Teresita y Margarita, en el caso del filipino David, puede jugar en su contra que está muy recién nombrado cardenal. Sí. De las últimas decisiones que tomó el Papa Francisco, sí, terminando el año pasado, sí, fue que lo nombró cardenal. Puede jugar en contra, ¿no?
Sí, pues es muy joven en ese sentido, muy joven en la curia, la curia, digamos, en el colegio cardenalicio, pero tiene una amplia experiencia pastoral en su país, con lo cual, pues digamos que tiene credenciales en ese sentido. Que puede jugar, eso sí, a su favor a la hora de una elección. A propósito de este cardenal filipino, así juró ayer al inicio del cónclave, o mejor, minutos previos al inicio del cónclave aquí en el Vaticano. Et ego Paulus Virgilius Cardinalis David spondeo boveo ac iuro sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia quae manu mea tango. En lo mucho que han insistido Margarita y televidentes, y ya quiero la opinión de Teresita y Nicolás, los que saben de estos temas de Vaticano, los vaticanólogos, pero también los mismos cardenales, es que quien sea elegido debe no dar la espalda a los problemas de hoy de la sociedad. No lo hizo el Papa Francisco y fue una de las grandes críticas del ala más conservadora. El gran protagonismo que les dio a las mujeres en cargos claves en la curia romana y en general en la Iglesia Católica. Y por supuesto, este cónclave no es ajeno a eso, por supuesto que no. Y eso ha desencadenado expectativas e incluso protestas de personas que dicen es demasiado machista este cónclave y demasiada machista esta elección. Sí, es un proceso en marcha que en general se espera el sucesor pueda continuar. Sí. Todas las reformas que el Papa Francisco abrió en términos de caminos y de participación para las mujeres al interior de la Iglesia, que se tradujo en el nombramiento de 2 mujeres en importantes cargos de la Curia Vaticana, pero que siguen esperando reformas fundamentales en términos de su participación en el sacerdocio, por ejemplo, o en el diaconado, claro, en figuras como esas, y que todavía pues necesitan más madurez. Pero aquí un grupo de mujeres activistas ha aprovechado esta coyuntura, la gran cantidad de prensa que está concentrada aquí en la Ciudad del Vaticano, para hacer oír su protesta vestidas de rosa, y dejando claro que les parece obsoleto que una elección en el siglo XXI de estas magnitudes, de estas implicaciones, sea realizada o decidida exclusivamente por hombres. Sí, decía Dan Brown, ¿lo recuerda? Sí, Dan Brown, el famoso escritor, autor del Código Da Vinci, de la saga tan apasionante, que además creo que le muestra una visión del Vaticano que le llega a mucha gente, a muchas generaciones jóvenes a través de los libros y del cine. Decía en una entrevista anoche en CNN que él no puede creer que en pleno año 2025, en una sociedad tan moderna con tantos cambios, la suerte del máximo jerarca de una iglesia que tiene 1.400 millones de fieles, la decisión la tomen solo hombres. Él decía que él no podía entender. Y esta protesta está en el mismo sentido. Así hablaron las manifestantes que se hicieron sentir y oír aquí en la Santa Sede. Mientras el mundo espera el humo blanco, nosotras enviamos humo rosa como símbolo de nuestra esperanza de que la Iglesia algún día acepte a las mujeres como iguales. La señal de humo también puede usarse como señal de socorro y la Iglesia está en crisis. La injusticia contra las mujeres, su exclusión del ministerio ordenado y de los altos niveles de toma de decisiones es una crisis. Este humo rosa simboliza nuestra exigencia de que las mujeres sean finalmente reconocidas en la Iglesia. Es un pecado y un escándalo que se excluya a las mujeres del sacerdocio y del cónclave. Es inevitable, Margarita, 7:48 minutos de la mañana en Colombia, 2:48 de la tarde en el Vaticano, que los temas de hoy, de la sociedad, que atañen a todos, que tocan a todos, hagan parte de esa elección. Por más tradición que haya, muy seguramente los cardenales deben tener en cuenta estos asuntos a la hora de depositar su voto, por quién van a votar para elegir como Papa. Y ese es un tema que el nuevo Papa va a enfrentar y que seguramente tendrá que decidir entre avanzar en las reformas y en los caminos abiertos o echar para atrás. Teresita, los grandes retos que debe tener el próximo Papa de ver a una sociedad y una realidad tan dura y tan retadora como la que debe asumir quien llegue a ocupar el trono de San Pedro.
Efectivamente, Juan Roberto, y entre estos retos se habla, por ejemplo, de seguir o no con las decisiones que tomó Francisco. Volviendo al tema de las mujeres, además de todo lo que nos contó Margarita, las dejó votar en el último sínodo en octubre del año pasado, y esto fue un cambio hacia adelante para incluirlas un poco en las decisiones de cómo se debe definir la Iglesia del siglo XXI, pero todavía falta. Y si volvemos a hablar del cardenal David de Filipinas, uno de los grandes retos que él enfrentó fue el tema de la juventud, el tema de las drogas y qué está pasando con ellos en las Filipinas. Y se enfrentó al gobierno de Duterte, como lo decían, sobre todo en ese sentido. Él dijo, no se puede condenar a la juventud por tomar drogas. El tema es de salud pública, no es de violencia, decía él en un momento dado, tomando una posición que le valió muchas críticas. Y la juventud son precisamente uno de los grandes retos de la Iglesia Católica. ¿Cómo mantenerlos dentro de esta Iglesia? ¿Cómo acercarlos, como diría el Papa Francisco, a lo que es los dictámenes de la Iglesia y no alejarlos? En ese sentido, tiene que tener un lenguaje que le llegue a los jóvenes, un lenguaje que hable de temas que les interesan, el tema de los homosexuales, el tema del mismo matrimonio dentro de la Iglesia para quienes están ahí. Y aquí les cuento, lo del celibato solo se dio en el siglo XIII. Antes de eso, por ejemplo, los 30 primeros papas eran casados y eso era normal. Es decir, son temas que están nuevamente en el tapete para el nuevo papa. Sí, es que son los temas terrenales. Por más espiritualidad, Teresita y televidentes que haya, y Margarita, evidentemente el máximo jerarca de la Iglesia Católica tiene que estar de cara a los temas que hoy preocupan y golpean a la sociedad. En el caso de Colombia, permítanme esta cuña, la labor pastoral que hacen muchos sacerdotes católicos es admirable, especialmente en las zonas de conflicto, en las zonas más alejadas del país. El mismo cardenal Rueda lo hizo en el Cauca, lo hizo en Catatumbo, lo que hacen los obispos en esas regiones del país es admirable. Hablamos de nuevo a las 7:51 de la mañana, 2 de la tarde 51 minutos, aquí en el Vaticano, Margarita, de la duración. Llevamos en este momento, están en la pausa del almuerzo, a lo mejor en la siesta, sí, en la que es establecida por norma vaticana. No, con seguridad. En este momento están echándose la siesta los cardenales, que uno pues nos da risa, pero es una norma vaticana que tienen que reposar y tomar esa siesta. ¿A qué horas está previsto? Aquí son las 2:51 de la tarde. ¿A qué horas está previsto que vuelvan al cónclave para la jornada de la tarde? Pues Juan Roberto, pasadas las 4 de la tarde los cardenales tienen que estar listos de nuevo, empezar a abordar los autobuses que los llevan de nuevo desde la residencia Santa Marta hacia la Capilla Sixtina, y se calcula que entre 4 y 4:30 de la tarde se vuelven a reunir para empezar la siguiente ronda de votaciones. Estamos hablando de entre las 9 y 9:30 de la mañana, hora de Colombia. La elección de Francisco se produjo ¿a qué día? Sí, del cónclave. Al día de hoy, hace 12 años. ¿Y la de Ratzinger? Al día de hoy, hace 12 años. Bueno, vamos a ver si se mantiene la tendencia. Nicolás, la duración de los cónclaves de los últimos tiempos. Mire, Juan Roberto, el cónclave que eligió al cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio como el primer papa latinoamericano en la historia se llevó a cabo entre el 12 y 13 de marzo del 2013. Participaron 115 cardenales y tras 5 votaciones fue Francisco el elegido con 90 votos, superando con holgura alcanzar los tercios que precisamente se exigía. Ahora vamos con Benedicto XVI, porque fue una duración de 2 días que duró ese cónclave, del 18 al 19 de abril del 2005, 115 votos, 4 votaciones, también 2 días de duración, y logró 84 votos. Uno de los cónclaves más largos que hemos tenido en la historia reciente, el de Juan Pablo II, que se realizó del 14 al 16 de octubre de 1978, duró 3 días, participaron 111 cardenales, obtuvo Juan Pablo II 99 votos y esto se logró luego de 8 votaciones. Hay que señalar que fue el primer papa no italiano, o no italiano, después de 450 años de historia. Después, en el cónclave de 1978, que eligió también al Papa Juan Pablo I, duró 2 días, del 25 al 26 de agosto de 1978, participaron 111 cardenales, pero solamente se realizaron 4 rondas de votación, obtuvo 99 votos. Y el cónclave de 1963, que eligió a Pablo VI, se realizó entre el 19 y 21 de junio de 1963, participaron 80 cardenales, 6 rondas de votación y finalmente se eligió como
el sucesor de Pedro, con 60 votos. Muy bien, Nicolás, el tema de las duraciones, las tendencias, y pues vamos a ver si se cumple la de los 2 días o la de los 3 días. Teresita, tal vez una reflexión final antes del cierre de este momento y de este reporte, cuando vemos de nuevo la Plaza de San Pedro. Estamos pendientes no solamente de la duración, sino lo que usted decía al comienzo de este despacho, y lo que está en juego en una iglesia profundamente dividida y en un colegio cardenalicio con una cantidad de tendencias, nacionalidades, edades distintas. Son 2 temas, Juan Roberto, que van de la mano: el tema de cuánto dura el cónclave y el mensaje que puede mandar la iglesia, diciendo un cónclave corto es que estamos unidos, tenemos una visión similar entre todos y por eso no hay grandes diferencias en los momentos de la votación. Pero por otro lado, si esto se llegara a alargar, y esta mañana nos decían que podía durar, por ejemplo, hasta el sábado, o sea, sería 4 días, la primera vez en casi más de 150 años, esto mandaría el mensaje de que estamos frente a una iglesia que tiene 2 caminos y que es proclive a dividirse, y a lo mejor estaríamos viendo un papado de transición más que un papado que tome caminos y decisiones. ¿Y la segunda? Y la segunda es... Estábamos aquí con Margarita. Sí, adelante. Adelante, Teresita. ¿Y la segunda? No, y la segunda, entonces, más allá de la división, es que es un papado que muestra, o una decisión, que la iglesia está cambiando antes que nada. Exactamente, y veremos con la elección qué tanto cambia, qué tanto está dispuesto a ceder en cambio la Iglesia Católica, dependiendo del Papa que designen. Margarita, es que estábamos hablando aquí de nuevo sobre las horas, es que ya se vuelve un tema crucial, los tiempos de Colombia, los tiempos de la Santa Sede, para entender lo que viene. Ahora en la tarde, ¿a qué hora se reúnen? ¿Nos recuerda? Empezarían alrededor de las 4:30, entre 4:30. 9:30 de la mañana. 9:30, entonces hay que estar atentos alrededor de las 6 de la tarde, digamos, que son las 10, son las 11 de la mañana. 11 de la mañana de Colombia. Porque puede que no haya fumata, pero si ya hay decisión, entonces si hay humo blanco y si hay acuerdo en esa en esa cuarta votación, entonces habría humo. Si no hay decisión, no hay humo en esa votación, y vendría la quinta. Sí, la del final de la tarde, y entonces ahí sería la fumata alrededor de las 7 o 7:30 de la tarde, que son nuestras 12:30 del día. Sí, recordemos que la de ayer fue tarde, fue 8:30, pasada las 8:30, esa primera fumata, pero era la primera después de la misa, del juramento y de la procesión. Muy bien, son las 7 de la mañana, 57 minutos en Colombia, las 2 de la tarde, 57 minutos aquí en el Vaticano. Volvemos en cualquier momento, estamos en cobertura especial e ininterrumpida de Noticias Caracol. Feliz resto de mañana, sigue la primera edición de Noticias Caracol.